Reporte 100. Silvia Núñez Esquer, del Observatorio del Feminicidio Sonora, e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Silvia, le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Y usted? Muy ¿Cómo bien. ¿Está bien? Muy Qué bien. Bueno. Me da mucho gusto. Nos estamos hablando de usted, qué raro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, somos compañeros. Bueno, te voy a tutear si me permites. Claro que sí, pues si nos conocemos hace tanto tiempo. Sí, Muy bien. la costumbre de hablarle de usted a todos los entrevistados, pero bueno, cuando somos Gracias. amigos y conocidos, pues sí tuteo. Silvia, Gracias. a ver, vamos a ver, estas cifras, ya se había comentado bastante, este confinamiento, esta situación de que las familias se han quedado en casa, esta situación de la falta de trabajo, de la falta de ingresos económicos, de la falta inclusive de bebidas alcohólicas, que provocó también un repunte en el consumo, porque el alcoholismo hay que verlo como una enfermedad, está provocando esta situación del disparo de cifras de violencia familiar. Bueno, mira, primero hay que ver que para poder hacer una afirmación de esa naturaleza, para empezar tiene que haber terminado todo este periodo, porque todavía no sabemos cómo va a terminar. Sí. Todavía no sabemos cuándo va a terminar y cómo va a terminar, ¿no? Entonces, sí es muy aventurado afirmar aumentó por estas razones o por estas otras, ¿no? Lo que sí está a nuestro alcance son los datos que facilitan las diversas instituciones, tanto federales como estatales. En este caso, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que conjunta los datos de las fiscalías y las procuradurías mensualmente. Como todos sabemos, los días 20, el Secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana da un informe a la Nación cada mes de cómo se encuentra la incidencia delictiva. Por cierto, Sonora también pues es de los estados que ha aumentado en homicidios dolosos, ¿no? Entonces va a la alza. Pero en el caso de las mujeres, los días 25, como ustedes recordarán, como una acción afirmativa, se da un reporte que le llaman incidencia delictiva con perspectiva de género. Eso significa que los delitos que afectan principalmente a las mujeres ya se establecen en un solo documento y ya están procesados hasta el día último del mes anterior. Sí. Ese es el principio de la nota metodológica del Secretario Ejecutivo en este reporte mensual, el día 25, y se hace el 25 porque es el Día Naranja, instituido por la ONU, para visibilizar la violencia contra las mujeres y la lucha, pues, precisamente contra esta, ¿no? Entonces, en el caso de Sonora, nos percatamos desde el día 20, pues, en el informe se dio el 19 porque era viernes, pero nos dimos cuenta que la violencia familiar había aumentado en forma, pues, muy notoria, porque si bien las llamadas de emergencia al 911, pues, nos dan un indicio, y veíamos que pues no solo no había aumentado, sino que cuando en muchos casos había decrecido las llamadas de emergencia en este periodo, porque eso sí lo hemos estado solicitando y nos lo han estado facilitando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Entonces, no se veía ninguna diferencia notoria o significativa. Y lo que realmente es contundente, pues son las denuncias que se hacen, porque esos son delitos. O sea, ellos ya son delitos por los cuales se abre una carpeta de investigación. Y ahí es donde detrás de cada carpeta de investigación hay una mujer que salió de su casa, ya sea por su cuenta o ya sea que alguien la ayudó, la apoyó, la refugió a la mejor y pudo interponer una denuncia. La llamada puede tener atrás muchas cosas, ya ves que incluso nos han dicho que la mayoría de las llamadas son improcedentes, es decir, que tienen alguna otra razón por la cual se hizo esa llamada 911 y en Sonora solamente el 20% son procedentes, que quiere decir que sí fue para un servicio, sí fue por una emergencia que estuvo atrás de ella, etcétera, ¿no? Entonces, pero el delito no, el delito sí es alguien que fue al Ministerio Público, interpuso una denuncia, se abrió una carpeta y se está haciendo una investigación, si no es que ya se sentenció, ¿no?
Sí. Entonces, eso es lo que aumentó en este mes y por eso es que nos llamó muchísimo la atención, porque imagínate, en abril hubo 174 delitos de violencia familiar y en mayo, es decir, hasta el 31 de mayo, que es a donde se hace el corte, se interpusieron 589 denuncias. Entonces, ese sí es un salto muy significativo, porque quiere decir ya en firme que sí está aumentando mucho la violencia familiar e inclusive las mujeres salieron a denunciar estos delitos. No, claro, en la violencia familiar pueden estar inmersos diversos agresores de la familia y diversas víctimas. Sin embargo, el hecho de que el propio secretariado haga este informe, los 25, con perspectiva de género, y sostenga esta cifra de delitos, eso significa que se refrenda el principio de que en la violencia familiar las principales víctimas pues son las mujeres, ¿no? Sí. Entonces sí es un dato pues que sí nos está diciendo mucho a los sonorenses, a las sonorenses, porque en el caso de las llamadas siempre salimos en primer lugar desde que se empezaron a hacer los reportes con perspectiva de género. Siempre hemos estado en primer lugar en la tasa de por cada 100,000 mujeres, la incidencia de llamadas de emergencia al 911 por cada 100,000 mujeres, ¿no? Siempre salimos en primer lugar, pero no significa que tras de eso haya denuncias o haya, no podemos saber pues qué porcentaje terminó en denuncia y cuál no. Sí. Entonces sí es un dato muy importante que nos debe de encender los focos rojos, ¿no? Porque si bien algunas instituciones han publicado y han hecho ciertas campañas pequeñas desde mi punto de vista para decirle a las mujeres pues que si están en algún tipo de situación de violencia llamen al 911, que hay personal especializado que las va a atender, que si está la aplicación de Mujeres Seguras, etcétera, pero está faltando este ingrediente justamente de qué es lo que van a hacer para salir del encierro, para salir del confinamiento, porque no es una situación normal, es una situación sumamente especial en la que no se trata nada más de que la mujer se anime a llamar o se anime a salir para pedir auxilio. Sí. Es una situación de que primero tiene que brincar, es como si estuviera en una cárcel, pues, ¿no? Cuando hay un hombre violento que suele, incomunicarla en la mayoría de las veces, y ejercer violencia patrimonial cuando hay dispositivos de comunicación, pues le rompe el celular, se lo quita, se lo confisca, se lo revisa, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como decirle nada más a las mujeres como si estuviéramos en una situación normal, vas a tomar el teléfono y nos llamas y estamos ahí rápido, ¿no? No es igual. Entonces, ahí es donde vemos que no hay una estrategia específica para todas estas mujeres que pudieran estar en riesgo dentro de las casas, pero en época de confinamiento. Es como cuando te dan instrucciones de un temblor, te las dan y se hacen simulacros, o de un incendio en situación donde no está la situación específica, está simulando. Sí. Entonces, aquí se necesita, bueno, muy bien, está el 911, pero ¿qué voy a hacer para salir de ese encarcelamiento doble, ¿no? O sea, no solo el confinamiento, porque si yo corro con mi vecina, si corro a la tienda, si corro a otra parte, pues seguramente no van a querer que me acerque, ¿no? Por la misma situación de la pandemia. Entonces, sí está faltando esa parte, ¿no? Sí, ahora, Silvia, de las 589 denuncias que se registraron en mayo ante la Fiscalía General de Justicia, ¿se puede saber qué ha pasado con estas 589 carpetas de investigación? ¿Qué ha pasado con las víctimas? ¿Qué ha pasado con las mujeres? ¿Se les ha protegido? Esos datos solamente las tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Y justamente también nos vemos limitados, tanto periodistas como defensores, para poder tener ese tipo de seguimiento, porque están suspendidos también los plazos para las solicitudes de información pública. Tú lo debes saber, sí, claro. Ya ha pasado en esta pandemia. Entonces, sí hay una situación muy difícil para las mujeres, porque se coartan muchas situaciones, ¿no? O sea, están detenidas, están retenidas,
se resuelven a criterio de los gobernantes, o sea, no es algo que tú te puedas acoger a tal ley o a tal reglamento, sino que lo están manejando como un estado de excepción, ¿no? Entonces, en donde no puedes acogerte a algo que te haya funcionado antes, ¿no? Entonces, esa información solamente la puede saber la Fiscalía. ¿Cuántas órdenes de protección se emitieron en relación a estas denuncias? ¿Cuántas en relación a algo que no haya denuncia, pero a la cual la mujer tiene derecho de pedir una orden de protección, particularmente la de tipo de restricción, ¿no? Muy bien, Silvia Núñez, muchas gracias por este reporte y por estos datos. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto, Silvia. Reporte 100.